Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario que esté sintonizando este maravilloso podcast. Nosotras nos encontramos en la Escuela Normal de Chalco, para ser exactos, en la biblioteca de esta gran escuela, y esto para ambientarnos un poco más en el tema que vamos a ver el día de hoy. Nosotras somos Sarya, Sara, Yare, y este podcast se llama Historias de una normalista, donde por supuesto que hablamos de las vivencias, ocurrencias y más que nada tragedias que ocurren en los docentes en formación o bien llamados normalistas. Y bueno, para empezar, yo quiero hacer reflexión sobre una frase en la cual dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para entrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Creo que esta frase sí nos hace reflexionar Bastante. porque creo que en algún punto de nuestra vida, o incluso yo lo he pensado, que estudiar es una obligación. No vemos más allá de lo que nos puede aportar en nuestro día a día. Simplemente dices, ay, tengo que estudiar porque tengo que conseguir trabajo, porque voy a ganar mejor dinero. No, simplemente lo hacemos por eso, no por el hecho de decir quiero aprender más, quiero conocer más, simplemente es obligación. Comparto mucho tu idea. De hecho, creo que sí todos entramos en ese punto en el que creemos que simplemente es por obligación. Pero también me parece que este pensamiento cambia ya cuando, por ejemplo, vas a elegir una carrera. Claro. Porque sabes que te vas a dedicar a eso. Entonces siento que todos en ese punto cambiamos de idea y sabemos que vamos a estudiar por un propósito, por un querer saber. Y claro, que nos guste. Claro. Principalmente que nos guste y disfrutemos eso. Muy bien. El objetivo de este podcast es hacer una reflexión acerca de la evolución de la educación, que mira, ha sido bastante. ¿De qué hablaremos el día de hoy, Yare? Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre la experiencia formativa en un nuevo paradigma y el impacto que hay en la enseñanza. Un tema para reflexionar sin duda. Y bueno, empezando, Sara, ¿sabes qué es un paradigma? Una pregunta muy interesante, pero pues trataré de contestarla lo más acertada posible, retomando a un autor, por supuesto. Muy bien, un paradigma consiste en un sistema de creencias, principios y conocimientos que influyen sobre la forma de entender la experiencia que nosotros tenemos para dar sentido a nuestra realidad. Esto retomando al autor Gray, 2011. Muy bien, creo que como ahora ya tenemos el concepto que es un paradigma, sabemos que la educación está en constante cambio. Lo sabemos. Y la educación debe estar preparada para ese cambio, para todo Claro. para afrontar todas las necesidades que pueden llegar a exigir el contexto. Aquí podemos hablar nosotras mismas de la experiencia que tuvimos en nivel primaria. Yo me acuerdo que yo llegaba a clases y era de el maestro, siéntate, cállate, voy a dictar la clase, él nada más era como el que yo brindo la información, si tú la recibiste bien, y hasta ahí. Claro no que había más, sí. no había más en ese entonces. Creo que también abarca el punto en el que el respeto hacia los maestros, porque era como el maestro lo sabe todo. Claro, en ese momento, Todo o sea, lo sabe. el docente estaba pero en la cima. Claro Ahora, que sí. actualmente las cosas han cambiado mucho. Para bien o para mal, han cambiado en respecto al docente y para el alumno, claro. Ahora ya es aprender del alumno y se aprende en conjunto. Claro, poner al alumno en el centro de su aprendizaje, ayudarlo a que sea autónomo, a que desarrolle sus habilidades. Y aquí es donde entra la nueva escuela mexicana. Oye, ¿sabes de qué tema me gustaría hablar antes de que habláramos de la nueva escuela mexicana? ¿De cuál? De la educación en México a través del tiempo. Aquí me gustaría decir una frase muy célebre de Napoleón Bonaparte que creo que quedaría muy bien. Y es la que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que es necesario hablar brevemente de toda la educación que ha habido en México durante todo este tiempo. ¿Qué te parece si comenzamos
con México prehispánico, porque desde entonces ya había métodos de enseñanza. Claro, toda la vida creo que ha habido esos métodos de enseñanza. Exacto, aquí comenzó con la agricultura, la ganadería, la guerra y la astronomía. Creo que incluso en esa época fue lo de la escritura, ¿no? Claro, pero no como la conocemos actualmente, que ahí tú llegas una hojita y pluma, ¿no? No, ahí era el maguey, escribían en el maguey, en el ante y en el cuero. Eso ya lo vimos, el cuero. Bueno, y supongo que en este punto claramente todo era de memorizar. Sí, no era como que bueno, yo podría decir que era, como ya lo habíamos mencionado, que llegaba alguien que te enseñaba y era quien tenía todo el conocimiento. Y pues aquí me gustaría retomar a una autora, a Gómez, 1999, que él decía en ese tiempo que la educación era memorizar, recitar las leyendas, los mitos, las historias que había en el contexto que los rodeaba. Y pues obviamente los cantos generacionales en ese tiempo. Incluso dices leyendas, mitos, eso es lo que va abarcando todo a través del tiempo. Y así era por algo lo sabemos, por la memorización que tenían ellos. Exacto, y pues así era su educación. Después de esto llega el México colonial. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo México colonial? Españoles. Exactamente, la llegada de los españoles en 1520 y con esto cambió todo el panorama de la educación. Como primer punto, me imagino que fue el catolicismo. Claro, y el vocabulario. Hubo un antes y un después de la llegada, obviamente, y ese contexto del vocabulario que tenían antes los mexicanos al que tuvieron después con la llegada de los españoles. Y pues de igual manera esto sirvió con la llegada de que fundaron nuevas instituciones educativas. Claro, como bien lo decimos, instituciones católicas, que todo tenía que ver con el catolicismo. Exactamente, aquí estaba pues la educación y la religión mezcladas. Claro. No había una separación. Después de aquí podríamos seguir con el México independiente. Aquí ya se presenta la Constitución de Apatzingán, la cual nos menciona que en el artículo 39 la educación es necesaria para todos los ciudadanos, que debe de ser favorecida para toda la sociedad, con todo el poder que esto incluye. Pero creo que también aquí ya es donde nos menciona que la educación es para todos los sectores de la sociedad. Exacto, aquí ya se propuso como que ampliar de solamente un pequeño grupo a más, porque había muchos analfabetas. Como bien sabes, un cambio político lleva a cambios en muchos aspectos en el país. Y pues en 1857 no fue la excepción, ya que pues se creó una nueva constitución política. ¿Tú sabes qué decía en particular el artículo 3 de esta constitución? Pues si no mal recuerdo, menciona que la enseñanza es laica y el derecho a la educación. Exactamente, muy bien. Y después de esto, nuestro expresidente Benito Juárez reorganizó la educación pública sin que la iglesia tuviera influencia en ella. Creo que eso es un punto con gran importancia, porque todos estaban con una idealización de que en este caso Dios, y todo era Dios, pero en el momento en el que Benito Juárez dice, basta aquí, se comienza a expandir esa idealización de que solo existía Dios y que Dios creó todo. No digo que esté mal, pero creo que en ese punto es donde ya se expande a más información, más educación de la misma. Aquí ya me gustaría hablar del México moderno, porque todas las tecnologías que había en ese entonces se empezaron a utilizar para combatir el analfabetismo. Aquí utilizaron la radio y la televisión, que tal vez la televisión no en su mayoría todos lo tenían, pero sí un radio. Y creo que aquí ya era de la propia persona decir, quiero aprender. Sí, comparto mucho eso de que dices que es dependiendo a la persona, de que si de verdad quisieran el aprender, el tener a esa educación o no, porque seguramente hubo muchos que incluso tenían los dos, que fue la radio y la televisión, pero no les daba importancia. Entonces creo y comparto muy bien lo que dices, dependiente a cada persona.
Dejando un poquito de lado el tema de la historia de la educación en México, quisiera que nos centráramos un poquito más en algo específico. En este caso, las ciencias. Y como tú sabes, nosotras somos docentes en formación que va dirigido hacia ciencias. Exactamente, normalistas en las ciencias. Muy bien, en México, con la reforma educativa realizada por Justo Sierra, la cual propuso cambiar la escuela primaria de ser simplemente instruccionista a esencialmente educativa y resaltó por primera vez el papel de la ciencia como un factor de bienestar. Creo que esto es un dato muy interesante. Es que me parece a mí que la ciencia está en todo. Claro, somos normalistas de ciencia, entonces nosotros creemos que la ciencia es el mundo, o sea, sin ciencia no puede haber nada. Y pues nada mejor que empezar desde una temprana edad a esos saberes, no simplemente aprender cosas muy básicas, sino ya implementadas a ciencia, que es lo que van a ver a lo largo de la vida. Claro, contextualizar a los niños la ciencia que hay a su alrededor, porque hay mucha. Y muy bien, siguiendo con el tema, en la década de los 50, la organización curricular cambia de asignaturas a una organización por áreas de conocimiento. Y aquí ya bajo este esquema se crearon los libros de texto gratuito. Que esos tienen una gran importancia y gran punto de acuerdo a la persona que los esté leyendo. Claro, aquí los textos pues eran muy generales a comparación de cómo lo está manejando la nueva escuela mexicana, que ya quieren que se contextualice conforme a los niños, conforme a la escuela, no algo muy general a todas. Y pues este decreto fue por el presidente de aquel entonces, que era Adolfo López Mateos, y en 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Interesante. Muy bien, Yare. Y con todo esto, ¿qué enfoque tenían en ese momento los libros de texto? Pues mira, hablando un poco ya enfocado en los libros de texto, pues estos tenemos que aportaron elementos de modernización científica y pedagógica, aunque por otro lado fue la actualización de la información y la metodología científica. Más que nada era la mayor vinculación que tenían con las características y necesidades de la sociedad en ese momento. No era tan enfocado como ahora están esos libros de texto, era como algo más general. Creo que ahí era como que el libro de texto y para todos. Claramente. Y era muy general toda la información que decía sobre las ciencias, no como ahora que la nueva escuela mexicana trata de contextualizar a los alumnos dependiendo del entorno en el que están, no tomando otras comunidades, otros estados, no, tomando su contexto y haciéndolo para ellos, para que ellas puedan aprovechar ese conocimiento. Sí, y más que nada es su contexto, ya sea áulico, escolar o comunitario. Claro, y aquí pues ayuda a la capacidad crítica y a la creatividad de los alumnos. Muy bien, entonces retomando el tema de la nueva escuela mexicana, esta parte de la cotidianidad que se vive en el país y define una educación integral en un compromiso con las distintas comunidades. Esto quiere decir que implica un nuevo modelo educativo alternativo propio desde y para México. O sea, ya se creó para México, para las necesidades que tienen sus alumnos. Y bueno, comenzando con esto, el Plan de Estudios de la Educación Básica 2022 se extensiona en el Diario Oficial de la Federación en el anexo al Acuerdo 080823, por el que se establece los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, que aquí ya se toman los programas sintéticos de las fases 2 a las 6. Como bien te pudiste haber dado cuenta cuando empezó todo esto de la nueva escuela mexicana, muchos dijeron y se espantaron porque iban a quitar los grados. Y realmente no fue así, simplemente de ser grados los pasaron a fases. Pero sigue siendo lo mismo. Sí, simplemente que solo se hizo un ajuste. De hecho, es como todo, que hace un cambio,
en algunos nombres, pero sigue siendo igual. Exacto, simplemente quieren hacerlo para mejorar. Bueno, también sabemos que de acuerdo con la NEM es lo que nos cambiaron a los campos formativos, en el cual ahora son 4, que es lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario. ¿Nosotros en cuál crees que estemos? Obviamente, saberes y pensamiento científico. Muy bien. Y bueno, estos formativos obviamente van de la mano con los contenidos que se van a ver a lo largo de toda la disciplina. Y como bien sabemos, de los contenidos existen los procesos de desarrollo de aprendizaje. Claro, bien conocidos por los normalistas como PDA, los famosísimos PDA. Y retomando las palabras de una maestra de Guerrero que realmente me impresionaron, ella menciona que históricamente la Secretaría de Educación Pública les dio la oportunidad de crear los libros de texto gratuito y que en ellos se puede sentir todo lo que es su sentir hacia la educación, que página tras página está todo ese conocimiento que ellos tienen y que pueden aportar muchísimo a las nuevas generaciones para su aprendizaje. Me parece muy interesante ese tema porque no hay mejor persona que haga algún libro para todas esas personas que enseñan que los maestros. Claro, es que son los protagonistas, en este caso, de incluso guiar al estudiante. Sí, pues ¿quién más va a conocer al estudiante sino un maestro? ¿Qué es lo que va a enseñar? El maestro es el que tiene la capacidad de guiar a los alumnos a ese conocimiento. Y pues mencionando esto, los libros están disponibles en la página del CONALITEG para que pues nuestros compañeros, maestros o cualquier persona pueda revisarlos y se dé cuenta de que estos libros realmente han sido un cambio. Y pues hablando de la nueva escuela mexicana, hay que relacionarlo con nuestras prácticas. Creo que es un tema muy importante, ya que tú y yo estuvimos en prácticas y realmente no se tiene a ciencia cierta qué es lo que se plantea la nueva escuela mexicana. Los maestros no saben qué hacer. Sí, de hecho, me acuerdo mucho que hubo una plática del director con los padres de familia para enseñar lo de la nueva escuela mexicana. Pero hablando ya con los maestros, me parece que no tienen como ese conocimiento o ese entendimiento de qué es lo que se tiene que hacer. Como sabemos, ahora vamos a trabajar por proyectos, pero como los maestros todavía no entienden muy bien esa parte de lo que es de la nueva escuela mexicana, se quedan, en este caso, rezagados en las antiguas planeaciones que ya tenían. En este caso, hacer una planeación por secuencia. Tienes razón, o sea, lo que vivimos en nuestras prácticas realmente sí te pone a reflexionar de que nosotros como docentes tenemos que actualizarnos, de estar al día con toda la información, tanto tecnología con los jóvenes, porque de esta manera nos ayuda a comunicarnos. Como estuvimos cada quien en un grupo, nuestros alumnos no comprendían realmente lo que era la nueva escuela mexicana porque el docente solo llegaba, se sentaba, dictaba realmente muy tradicional porque el docente tampoco entiende la nueva escuela mexicana. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes que estamos en formación para acabar todo eso? Nosotros vamos a salir y vamos a empezar con la nueva escuela mexicana. Creo que ahorita en lo que nosotros hacemos nuestras prácticas, creo que sería de gran ayuda que ayudáramos o que les introdujéramos al docente eso de la nueva escuela mexicana, de cómo es que se utiliza. Porque si no, créeme que no va a haber ningún cambio. Entonces nosotros que vamos creciendo a partir de este nuevo plan, creo que sería de gran utilidad que nosotros tratáramos de que ellos entendieran. Claro, ayudarlos, porque creo que el conocimiento no se le puede negar a nadie, y mientras más nosotros estemos
pues dándolo, también nosotros aprendimos. De igual manera con los alumnos, en específico en las clases de química, los alumnos eran muy participativos, muy dinámicos, pero esto conforme a las necesidades de ese grupo, porque la maestra, como te lo mencioné, llegaba y dictaba. Y pues el alumno es como de, me quedo igual. Había alumnos que querían participar, que querían hablar, que querían exponer sus puntos de vista y no podían. Y quieras o no, esto les perjudica en ese conocimiento de que, pues, ¿para qué participo después? ¿O para qué hago esto? O como lo mencionabas en un principio, solo estoy aquí por obligación, porque realmente no disfruto la escuela. Entonces yo creo que necesitamos cambiar ese aspecto y leer e informarnos, conocer para poder estar al tanto del nuevo plan de estudios y llevarlo a cabo de una manera adecuada. Creo que también otro punto que abarcamos sobre nuestras prácticas es que la docente titular no exactamente era de ciencias y sabes que debe de haber una preparación para poder impartir esa materia. Cada materia debe de tener una preparación para impartirse. ¿Estás de acuerdo? Claro, no puedes llegar y nada más sacar un libro y a ver, te voy a dictar y lo que aprendiste y ya. Entonces, yo siento que nosotros fuimos de gran ayuda en esos dos grupos que estuvimos, en el grupo que estuvo cada quien, obviamente para ayudarlos a entender mejor los temas, que a lo mejor la maestra se le escapaba una que otra idea errónea, pero nosotros ahí estábamos para que los alumnos entendieran adecuadamente. Claro, y como con la nueva escuela mexicana de que hacer que el alumno sea el protagonista, brindarle las herramientas, hacer una clase innovadora, utilizar material didáctico, porque los alumnos son muy activos. Bueno, en el caso particular fue que el grupo era muy activo, le gustaba hacer ejercicio, salir, más que nada ocupar las áreas verdes. Ellos estaban tranquilos haciendo ejercicios y comprendían mejor, entonces necesitamos hacer y buscar las estrategias necesarias para cada grupo. Es complicado, es complejo, sin embargo, en medida de lo necesario, pues hay que hacerlo. Bueno que tocas ese punto, porque tú sabes que al momento de que nosotros vamos a conocer un grupo, es a través del diagnóstico. En este caso es de conocimientos, pero también tenemos de inteligencias múltiples. Y aquí sabremos qué podemos utilizar para que ellos tengan un mejor conocimiento, una atracción hacia lo que van a aprender. También el contexto en el que se desenvuelven, en el contexto áulico, en el escolar y en el comunitario, porque de alguna manera tú sabes cómo comunicarte con tus alumnos, porque mi grupo no va a ser el mismo que el tuyo, tienen necesidades muy diferentes y hay que atenderlas para ayudar a desarrollar esas habilidades que los niños tienen, que los alumnos necesitan para su vida cotidiana, porque no solo es llegar y dar tu clase de química y ya. Creo que el ser maestro va más allá, no solamente doy mis temas y hasta ahí. Creo que tenemos que ver un poquito más allá y las necesidades de nuestros alumnos. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejaríamos este tema y espero les haya ayudado y pueda hacer un poquito de reflexión en ustedes, y me gustaría terminar este podcast con la frase: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Gracias, hasta la próxima.